Bienvenidos, queridos amigos, a otro fascinante estudio de la Palabra de Dios, continuando la profecía más larga de la historia, 2300 tardes y mañanas. Habíamos visto que el santuario terrenal construido por Moisés era una figura del santuario celestial. En el santuario se realizaban una serie de sacrificios que buscaban mantener presente en la mente del pueblo el Mesías prometido y el sacrificio que realizaría para el perdón de los pecados. Diariamente, como vimos la lección anterior, se realizaba el sacrificio continuo, uno a la mañana y otro a la tarde. Este era el sacrificio que Dios ofrecía por el pueblo, además de las ofrendas por los pecados cometidos. Deseo en esta oportunidad referirme al servicio anual o llamado el Día de la Expiación o Purificación. El Día de la Expiación era el 10º día del 7º mes llamado Tishri. Esta fiesta anual era pues la purificación del santuario, que se realizaba solo una vez al año. Era uno de los días más importantes en Israel y se lo celebraba con una ceremonia muy especial. El día de la expiación o el Yom Kippur, conforme a lo revelado en el libro de Levítico capítulo 16, es el ritual más solemne del Antiguo Testamento que fue intencionalmente colocado dentro del libro de Levítico, que está en el centro de los 5 libros de Moisés, para ilustrar el santísimo carácter de ese ritual. Quiero decirles que durante todo el año el santuario era contaminado con los pecados que simbólicamente ingresaban mediante la sangre de los sacrificios. Así los pecados eran perdonados y el pecador era considerado limpio, aunque sus registros quedaban grabados en el santuario, contaminándolo. Por eso era necesaria una purificación. La preparación para las festividades de este día comenzaban 10 días antes. Esos eran días de arrepentimiento, destinados a operar un cambio en los corazones. El sumo sacerdote que dirigía la ceremonia tenía también una preparación muy especial. Por ejemplo, una semana antes del día de la expiación, se mudaba para los recintos del templo para orar y meditar. En segundo lugar, se bañaba y vestía ropas santas. En tercer lugar, vestía un cinturón blanco y una mitra de lino sin ostentación para estar delante de Dios. Esto presenta la Biblia. Antes de comenzar la expiación por el pueblo, el sumo sacerdote debía hacer expiación por sus propios pecados, debía estar limpio para ser el mediador entre Dios y el pueblo. También 2 machos cabríos eran separados para esta celebración y eran sorteados. Uno representaba al Señor y el otro era el chivo expiatorio, en hebreo Azazel. Ahora bien, ¿qué simbolizaban estos animales? En Hebreos 9:11 se presenta este significado. Pero estando ya, dice la palabra de Dios, Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, es muy importante, querido televidente,
decirte que el macho cabrío que representaba al Señor moría el día de la expiación. Era un símbolo de Cristo, quien vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad, por tus pecados, por mis pecados. La purificación del santuario era una ilustración de las tres fases del ministerio de Cristo. En primer lugar, un sacrificio sustitutivo en lugar de la mediación del Señor, una mediación sacerdotal, y también se hablaba con esta ceremonia del juicio final. El chivo expiatorio o Azazel, quien era llevado al desierto y abandonado para morir allí, es una representación de Satanás, quien después del regreso de Cristo será encadenado por 1000 años. Esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Después, cumplidos los 1000 años, será libertado para su posterior y definitiva destrucción. El chivo expiatorio solo entraba en escena una vez terminada la expiación. Satanás no participaba de la expiación de los pecados, sino que era destruido por sus propios pecados y por los pecados cometidos por la humanidad bajo su influencia. Por lo tanto, es importante que tú sepas que muy pronto el enemigo será destruido. Alabado sea Dios por ello. Todos los sacrificios del santuario, querido, estaban direccionados a mostrar la salvación por la fe, que instruían al pueblo de Dios acerca del terrible carácter del pecado y señalaban el medio elegido por Dios para terminar con el pecado, es decir, el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Recuerdas lo que dice la palabra de Dios en San Juan 1:29? Estamos repitiendo este versículo muchas veces. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de todo el sistema de sacrificios de animales que por miles de años habían anunciado la muerte del Hijo de Dios. El día de la expiación, el gran sacerdote, como también era llamado, se tornaba un ejemplo vivo de Cristo. Así, con la atención del pueblo de Dios, regresaba el sumo sacerdote. Jesús es el centro exclusivo de nuestra atención. Como las actividades del sumo sacerdote en la tierra traían purificación para las personas, igualmente la obra de Jesús en el santuario celestial hace lo mismo por nosotros. Así como en el día de la expiación, la única esperanza del pueblo estaba en el sumo sacerdote. Querido amigo, nuestra única esperanza está en Cristo. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? La Biblia dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué promesa que presenta Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19. Querido televidente, querido amigo, estamos estudiando las profecías de Daniel. El día de hoy, acepte a Jesús como su Salvador y Mediador. Pídale perdón y su gracia, misericordia estará en usted. Diga, como dice Salmo 51:10, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor purifica el corazón de la misma manera como nosotros vestimos una habitación. No cerraremos las puertas y las ventanas e introduciremos igualmente esa sustancia purificadora en nuestras vidas. Necesitamos abrir nuestras ventanas para que entre la atmósfera purificadora del cielo. Las ventanas del impulso, del sentimiento, deben abrirse hacia el cielo
y el polvo del egoísmo y de lo terreno debe ser expulsado. La gracia de Dios debe invadir las cámaras de la mente. La imaginación debe contemplar temas celestiales y todo factor de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. Por eso te animo en esta hora a que tú pidas a Dios fuerza y ánimo. Por eso vamos a orar y agradecer a Dios. Señor, tú eres un Dios maravilloso que a través de la historia has marcado, Señor, en ceremonias la intercesión tuya en un cordero. En la cruz del Calvario mostraste tu amor con sangre. Y esa es la esperanza que cada uno tenemos. Tú estás intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Alabado seas por ello, Señor. Reconfórtanos, anímanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo programa, estudiando las profecías de Daniel. Muchas bendiciones, Dios te bendiga.